Por eso Dios demanda que sus hijos podamos vivir en sus principios. Aleluya. Este es mi tema el día de hoy. Hoy te quiero hablar de gente de principios. Esto es lo que va. Esta es la gente de principio es la gente que le va a ir bien a pesar de la situación país. La gente de principios es la gente que va a consolidarse y que van a mirar al Señor haciendo cosas extraordinarias en sus vidas. Di conmigo, gente de principios. Con frecuencia nosotros nos preguntamos cuáles fueron las causas que hicieron posible que en tan pocos años aquellos débiles e intrascendentes galileos hicieran una monumental propagación del evangelio a tal grado que sus enemigos tuvieron que afirmar que ellos habían trastornado al mundo entero. Miramos a la iglesia del primer siglo y pensamos en tantas deficiencias y falencias que tuvieron. Pensamos, por ejemplo, también el contexto en el cual se desarrollaron en un contexto de un imperio muy poderoso, despiadado. Su estado, su nación estaba bajo sitio, pero ellos no vieron eso como una limitación para avanzar y para mirar la obra del Señor y para poder atesorar el diseño, el plan de Dios. Nada les impidió hacer la obra. Tuvieron oposición, pero se sobrepusieron a cada una de esas situaciones y pudieron vencer, y Dios fue glorificado, y gracias a lo que ellos hicieron nosotros estamos aquí. Entonces miramos a esa iglesia y nos preguntamos ¿cómo fue que ellos lo lograron? Lo lograron porque manejaron principios. Di conmigo, principios. Sin los principios no hubiese sido posible. Lo que nos da la garantía de poder lograr algo en el Señor son sus principios. No los principios que yo quiero, no los principios que el humanismo me provee o me da o me ofrece, no los principios que los padres muchas veces tratan de darnos de acuerdo a su idiosincrasia, a sus tradiciones familiares. No, los principios de Dios. Ahora, la pregunta anterior la hacemos quienes estamos interesados en obedecer el mandamiento del Señor y quienes estamos interesados en que su obra se lleve a cabo tal como Él la diseñó. El Señor, cuando le habló a los apóstoles de cómo Él quería que su obra fuese llevada adelante, Él les dijo: yo quiero que ustedes extiendan este evangelio, que lo extiendan de esta manera, primero en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Y estamos en esta última etapa, hasta lo último de la tierra. Di conmigo, hasta lo último de la tierra. Los creyentes del primer siglo no tenían los recursos técnicos con los que cuenta la iglesia del siglo XXI. La oposición en aquellos días era peor que la amenaza de los gobiernos comunistas de decenios anteriores. La oposición que enfrentaban los discípulos de aquel primer siglo era peor a la oposición de los regímenes de corte teocrático musulmán, como ocurrió por ejemplo con los talibanes en Afganistán o como sucede hoy en día con Irán. Sin embargo, a pesar de todos los contras de los primeros creyentes, de toda la oposición, de toda la resistencia, las negativas, los condicionamientos y la persecución que ellos vivieron, la obra del Señor se hizo tal y cual como el Señor Jesucristo se las ordenó. Ellos no dejaron de predicar en Jerusalén, después en Judea, en Samaria, y lograron traspasar las fronteras, y Pablo fue uno de los más prominentes embajadores del rey fuera de Israel. Y gracias a lo que hicieron ellos, el evangelio se propagó en medio de persecuciones, de castigos, de muertes, de cosas injustas, de gobiernos despiadados. Se tuvo que pagar un precio, pero por causa de Cristo cualquier precio vale la pena. ¿Cuántos lo creen?
Cuando a usted ama al Señor, usted no le importa lo que tiene que pagar, lo que tiene que pasar, porque la obra del Señor se lleve a cabo, porque lo que el Señor ha mandado que se haga, se ha hecho. A usted no le importa eso, usted no está viendo cuánto cuesta, cuántos días va a dejar de dormir, de qué manera va a tener que sufrir, cuántos lo van a rechazar, cuántos lo van a ofender, cuántos van a hablar más de usted. Usted no anda pendiente de cuidar su reputación, usted está pendiente solamente de que se haga la voluntad del Señor, de que se lleve a cabo aquello que Él mandó que fuese hecho. Eso es lo que pasa en la vida, en el corazón de personas que aman al Señor. Los que no aman al Señor quieren estar en la iglesia, pero quieren estar pendientes de cuidar su reputación, de que se les alabe, de que se les reconozca, de que todas las cosas les agraden y que todas las cosas siempre le provoquen un agradable placer. Pero eso no ocurre realmente en la iglesia del Señor. Usted se encuentra con muchas cosas que le van a dar motivos para no seguir, pero usted recordará que tiene un mandato en su corazón y dice: no puedo abandonar este mandato. Yo quiero que veamos con mucho cuidado la revelación que el Señor nos provee y obedezcamos los principios que Él nos imparte a través de la vida de los apóstoles y de los creyentes de la iglesia del primer siglo. Y le invito que vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer unos versículos. Hechos capítulo 1, voy a leer en la versión Reina Valera para ustedes, desde el 1 hasta el 4, para quienes están tomando notas puedan tener la referencia. Dice el texto: de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó, di conmigo, nos mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y esta es la garantía de que podemos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Quien no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, le cuesta mucho hacer la obra de Dios, porque todo lo que involucra es esfuerzo humano, lógica, razonamiento, sentimientos, pensamientos, emociones, pero nada con el peso espiritual, con la categoría de la unción, del poder del Señor que a través del Espíritu Santo se manifiesta. Entonces el Señor lo dijo muy bien. Si tú, por ejemplo, puedes decir o reconocer o pensar o reflexionar en esto y decir: yo no creo que he recibido el bautismo del Espíritu Santo, deberías hablar con el Padre, porque hay algo que está deteniendo la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que la iglesia toda sea bautizada con el Espíritu Santo, porque esto es lo que habilita a la iglesia a hacer la tarea que Él se le encomendó. Entonces todos tenemos que estar bajo este bautismo, bajo esta fe, bajo esta unción de gloria. De lo contrario, nos vamos a ver impedidos de hacer la buena voluntad de Dios. El primer principio que yo te quiero impartir es el principio de la unidad. Esta unidad es de la que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17. Esta unidad debe ser cohesionada por la doctrina bíblica, pero imprescindiblemente por la persona del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay unidad. Podemos manejar una doctrina a nivel de los pensamientos, podemos manejar una doctrina a nivel del entendimiento humano, pero sin el Espíritu Santo no tenemos el rema de la doctrina, no tenemos la vida de la doctrina, no tenemos la unción de la doctrina, y por eso no podemos estar unidos con quienes sí la tienen. Entonces Dios espera que esta unidad pueda ser fusionada solo si entendemos que el Espíritu Santo es el vínculo que nos puede mantener unidos. Solamente con esa presencia del Espíritu Santo el amor puede ser real entre nosotros. De lo contrario habrá competencia, habrán daños, críticas, reproches, acusaciones. No habrá nada del Señor, no seremos realmente la iglesia del Señor. Por eso necesitamos que la doctrina sea revelada, y el único que puede traer luz sobre esa doctrina se llama Espíritu Santo. Así que debemos enseñar a los creyentes, hijos de Dios, la importancia de vivir en una fe unida en el Espíritu. Y
debemos enseñarles a los creyentes hijos de Dios a modelar los principios de la vida que el Señor nos ha ordenado. Es importante que entendamos que nosotros fuimos llamados no a establecer lazos emocionales, fuimos llamados a vivir una unidad en el espíritu. En otras palabras, tenemos que amar al que no me cae bien, al que no me gusta, al que huele mal, al que no habla como yo quiero, aquel que no se viste como a mí me gustaría, aquel que es introvertido. ¿Y por qué no hablas? Aquel que es extrovertido, que se pasa de hablar. Tenemos que amarlos a todos bajo esta unción, bajo esta gracia del Señor. Esta unidad espiritual es lo que permite que usted y yo podamos disfrutar de todos los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Esta es la gracia que el Señor quiere que nosotros vivamos, y que no entendamos unidad espiritual basándonos en nuestras preferencias, en nuestras cosas que nos brindan placer. No se trata de que tú tengas placer, se trata de que la voluntad de Dios sea hecha y Él reciba el placer de parte de su iglesia. Aleluya. Así que esta unidad en los discípulos de la primera iglesia o del primer siglo, esta unidad era el resultado de un espíritu de comunión con el Espíritu Santo. Había una comunión con el Señor que era lo que provocaba esas manifestaciones de amor y esas manifestaciones de gracia. A través del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos enseña que los ministros de la iglesia enfocaron su responsabilidad y funciones principalmente en la oración, en la revelación del Señor Jesucristo. Esa es la doctrina, revelarle a los creyentes quién es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el majestuoso, el Hijo de Dios. En el capítulo 6, la oposición surgió del seno de la misma iglesia, porque cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios siempre hay oposición, siempre hay resistencia, y generalmente los que se oponen son aquellos que creen que tienen el derecho de oponerse porque están haciendo algo o porque han hecho algo en la iglesia. Pero no es así. En aquel tiempo los hermanos, los ministros del Señor, actuaron con sabiduría de Dios, eligieron personas que se dedicaran a hacer la asistencia social, y los ministros, los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores pudieron dedicar más tiempo a lo principal, lo cual fue y sigue siendo la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión siempre con Él, porque de lo contrario perdemos el rumbo, de lo contrario nos desviaremos, iremos a cualquier lado, no estaremos pendientes de ver hacia dónde el Señor nos dijo que fuéramos, sino de dónde, a dónde nosotros queremos llegar. El segundo principio que te quiero regalar este día es el principio de la apropiación del poder del Espíritu Santo, el cual se nos habló en Hechos capítulo 1 verso 8. El Señor Jesucristo prometió que los creyentes recibirían el poder del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra del Señor sin la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo tú no puedes predicar la verdad de Cristo. Predicarás algo, tomarás información, leerás, escucharás otros comentarios, tomarás ejemplo de otros predicadores, pero no predicarás la verdad del Señor Jesucristo. Sin la persona del Espíritu Santo tú no puedes amar realmente, amarás convenientemente. Sin la persona del Espíritu Santo tú no puedes perdonar sinceramente. Simplemente harás una pantalla solo para quedar bien con la sociedad, pero no tendrás en tu corazón la liberación que produce el perdón. Sin la persona del Espíritu Santo tú no puedes tener una visión clara del plan de Dios. Por eso de repente te encuentras haciendo cosas que no tienen nada que ver con el Señor, y alguien te dice y te llama la atención: eso no está bien, porque eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Y tú dices: bueno, yo entendí que esto es lo que yo quiero que hagamos, porque no has visto un diseño real del Señor. El único que puede mostrarte ese diseño real, el que ilumina ese diseño, se llama Espíritu Santo. Aleluya. Los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo debemos fundamentar nuestra salvación en tres pilares gloriosos de la fe. Y yo es la primera vez que se los digo, pero quiero que me presten atención. El primer pilar es Belén, porque Belén es un lugar especial. Ya se los explico. El segundo pilar es el monte Calvario, que fue definitorio ese monte. Y el tercer pilar es el aposento alto, porque allí ocurrió la manifestación el día de Pentecostés. En Belén tenemos un hecho histórico. ¿Cuál hecho histórico? El nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En el monte Calvario tenemos el sacrificio expiatorio de nuestro Rey Jesucristo. Y en el aposento alto tenemos la venida gloriosa del Espíritu Santo, no solo para visitar a la iglesia, sino para quedarse gobernando la iglesia. Los creyentes no necesitamos otras cosas
para edificar nuestra vida de fe. Nosotros sabemos y debemos saber que el Señor ha hecho una obra perfecta, la cual Él mismo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Debemos meditar en esto para no menospreciar los principios, las instrucciones y los mandatos que el Señor nos ha dado. Hay personas que están caminando, pero no están caminando en los principios del Señor, no están caminando en los mandatos del Señor. Todavía a muchos les cuesta hacer lo que el Señor les pidió que hicieran, porque siguen viendo la vida desde un plano netamente humano, y eso los enfoca en necesidades, en aspiraciones, en ambiciones, pero no en el plan de Dios. Y Dios quiere que te enfoques en su plan, porque ese plan hará que tu vida realmente tenga dimensión eterna, que prosperes en todas las cosas y que avances con tu familia hacia donde Él destinó que avanzarían. El tercer principio que te regalo esta mañana es el principio del ministerio dirigido por el Espíritu Santo, que nosotros vemos con claridad en Hechos capítulo 2, versos 4 y 14. ¿Qué vemos allí? Vemos a los apóstoles, profetas, maestros, servidores, colaboradores de aquel tiempo, que ellos se sometieron a la dirección del Espíritu Santo. Claro, también vemos en ese libro de los Hechos ejemplos donde habían algunos que no se sometían, que querían hacer sus cosas. Usted lo lee por allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde los apóstoles tuvieron que reunirse, y en el concilio de Jerusalén tuvieron que emitir cartas ordenando a algunos que no aceptaran a otros que habían salido de ellos, pero que estaban enseñando otras cosas. Y les dice: estos estaban aquí, salieron de nosotros, pero no están en el mismo espíritu. No los reciban, no escuchen sus enseñanzas, no los atiendan, porque los van a desviar. Nosotros entendemos, decían los apóstoles, que el Señor Jesucristo ahora hizo una obra nueva, y ellos siguen hablando de la circuncisión, siguen hablando de aquello, de estas costumbres judías, de estas costumbres hebreas, y ellos, los apóstoles, estaban haciendo literalmente una confrontación espiritual con aquellos que estaban dentro de la iglesia del Señor en ese momento, pero que habían decidido no seguir el plan de Dios, sino sus propias aspiraciones, lo cual indica que estaban siendo guiados por Satanás. Y eso sigue manifestándose hoy en la iglesia del Señor. En los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el ministro clave fue Simón Pedro. Este Simón Pedro fue extraordinario en esto, por eso la Biblia lo resalta tanto en el libro de los Hechos. Pedro hace uso de la autoridad que le concedió el Espíritu Santo para hablar de algo. Ningún miembro en la iglesia del Señor en ese tiempo cuestionó la autoridad que tenía el apóstol Pedro. El creyente que se somete a Dios tiene autoridad espiritual para llevar adelante la encomienda del Señor. Una persona irreverente, desobediente, una persona con altivez y orgullo y soberbia, que cree que se la sabe toda, que piensa que lo puede hacer de esa manera, no tiene el respaldo del Señor para llevar a cabo la encomienda. Cuando un creyente no se somete a Dios, evidentemente no se someterá a ninguna autoridad terrenal. Tiene un solo Dios, ni siquiera es su propio ego, como algunos han dicho, es el diablo. Por eso el Señor Jesucristo, viendo a los fariseos de su tiempo que hacían estas cosas, les dijo: es verdad, ustedes tienen un papá, pero no es Dios. Es verdad, tienen un papá, pero no es Abraham. Es verdad, ustedes tienen un papá, pero no es de esta familia. Por eso es que no me reconocen a mí. Ustedes creen que yo soy un intruso. Los intrusos son ustedes, que se creen hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Se los dijo el Señor. Así que aquellas personas que no quieren someterse a Dios tampoco serán llenos del Espíritu Santo, ni revestidos del poder para realizar la encomienda que Dios les ha dado. La llenura del Espíritu Santo está reservada para quienes viven humillados ante el Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo está reservada para quienes realmente renuncian a su propio yo, para quienes realmente deciden tomar su propia cruz y negarse a sí mismos. La llenura del Espíritu Santo está reservada para quienes honran al Señor en primer orden como autoridad, y luego a todas las autoridades que Él ha establecido. Así, quienes aman al Señor son revestidos de la autoridad espiritual del Señor, para que otros también los obedezcan a ellos, porque esta es la consecuencia de la honra. Esta es la consecuencia del diseño. El cuarto principio que te regalo hoy es el principio de la impartición de las Escrituras. ¿Sabes algo? En Hechos 2 ocurrió una cosa tremenda. El Señor les había dicho: no se vayan, esperen que venga el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo. ¡Wow! Vino, los llenó a todos, encendió sus corazones en fuego, comenzaron a hablar en lenguas, no en lenguas locas ni desentendidas, porque allí estaban presentes muchos extranjeros, gente de todas partes. Ocurrió en pleno escenario público.
Y dicen aquellos que no creían en el Señor, que escucharon a los apóstoles, a los profetas, a los creyentes, a los servidores, a todos los que estaban allí esperando la venida del Espíritu Santo, los escucharon hablar en sus propios idiomas. Algo maravilloso. Entonces, y lo que decían, dicen ellos, todo lo que decían era alabanzas a Dios, glorias a Dios, honraban a Dios. Y dicen, ¿cómo esta gente sabe hablar en nuestro idioma? Una de las cosas lindas que el apóstol Pedro vive, guiado por el Espíritu Santo, tiene que ver con este principio de la impartición de las Escrituras. Porque Pedro hace algo maravilloso. Ante aquel evento hubo mucho cuestionamiento. ¿Qué era eso que estaba pasando? ¿Qué fue eso que ocurrió? ¿Cómo pueden describir esto? ¿A qué se lo atribuyen? ¿Qué fue esto? Pedro no hace una explicación elemental, lógica, racional, psicológica de la situación. El apóstol Pedro no explica eso que algunos seguramente llamaron un fenómeno de una manera humana. El apóstol Pedro hace una interpretación correcta, conecta el evento que acababa de pasar con una profecía donde el Señor había anunciado en los postreros tiempos: yo vendré y toda carne será llena de mi espíritu. Y citó a Joel y decía el apóstol Pedro en el entendimiento profético. ¿Dónde lo leyó Pedro? ¿Dónde lo vio Pedro? No lo sé, pero el apóstol Pedro decía: una vez el Señor lo profetizó. Esto estaba anunciado desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos visto, no creíamos que podía pasar, hasta que el Señor vino y dijo: vienen los días en que se va a cumplir la profecía de Joel. Quédense aquí, esperen aquí, porque lo que Joel dijo está a punto de estallar. Aleluya. Vamos, apláudale al Rey de Reyes. Pedro no se preocupó porque la gente entendiera lo que acababa de pasar. Él dijo: si ustedes han leído esos libros, esas profecías, si ustedes las vieron, si las escucharon alguna vez o si no las escucharon, ese no es mi problema. Lo que yo sé, lo que la iglesia tiene que saber es que Dios ya había anunciado esto a través del profeta Joel, y este fue el día del cumplimiento de esa palabra. Aleluya. Por eso es tan importante que usted tenga conocimiento vivencial de lo que ha sido establecido proféticamente por el Señor. Y es muy importante que usted haga un reconocimiento histórico de todos los acontecimientos que se corresponden con el plan de Dios. Recuerden los que hemos estado hablando desde la semana pasada hasta ahora, que Dios, definitivamente, Dios cerró un ciclo, abrió las puertas de un nuevo ciclo. Dios nos había anunciado que esto sucedería, que vendría en este tiempo, que las cosas estarían como están. Muchos se alarman porque perdieron la noción de lo que Dios había dicho, y algunos, la verdad, ni siquiera se interesaron en lo que Dios había dicho. Pero Dios siempre le dice a su pueblo: Él lo prometió. Él dijo: nada pasará sin que Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. Y yo estoy escuchando referencias desde el año 80, desde el año 60, donde los profetas habían estado hablando. Pero a veces no tomamos el momento, el tiempo, el interés, la responsabilidad para investigar, para documentarnos, para saber, para orar, para decirle al Señor: enséñame, quiero saber lo que has dicho, quiero saber, porque sin duda yo soy una parte importante en tu plan. Quiero saber para no oponerme, para no resistirte, para alinearme. Quiero saber para interceder, quiero saber para ver cuál es mi posición y así entender lo que debo hacer. Pero la mayoría no hace eso. Escúcheme bien, por favor. En tiempos proféticos como estos, usted no puede darse el lujo de ser un neófito. En tiempos proféticos como estos, usted no puede darse el lujo de ser un ignorante, un irresponsable, si es que realmente quiere que su vida esté al servicio de Dios. Usted tiene que saber que lo que está pasando a Dios no lo sorprendió, que lo que va a pasar a Dios no lo va a sorprender. Dios está rigiendo los destinos de la humanidad. Él controla las posiciones de gobierno. Los que rigen el mundo, Él los tiene bajo su control absoluto. Todas las cosas que suceden fuera y dentro de la iglesia, Dios las tiene vistas y previstas. Y Dios habla y espera tener comunión con su iglesia para que su iglesia entienda lo que Él quiere hacer cuando lleguen algunos eventos. Ayer estaba compartiendo con los hermanos de la red de varones y les hablaba de las profecías de Isaías y de las acciones proféticas de Nehemías. Y yo les recordaba a ellos cómo el profeta Isaías había anunciado que Israel, después en medio del cautiverio, pasarían 70 años antes del regreso a su nación.
Y cuando llegó el tiempo, el profeta Nehemías tuvo peso en su corazón y tuvo tristeza porque ya se había cumplido el tiempo y no había pasado nada. Y él estaba delante del rey Artajerjes y el rey Medo Persa le pregunta: ¿qué quieres? ¿Por qué estás triste? Y él le dice: ¿cómo no voy a estar triste, mi rey? Si mi nación está destruida, sus puertas quemadas por el fuego, todo quedó en ruinas. ¿Y qué quieres que te dé? Y dijo: quiero que me dé permiso para ir a reedificar mi ciudad, mi nación. Quiero que me dé cartas, quiero que me dé provisiones, quiero que me dé el ejército, quiero que me dé autoridades, quiero que me dé gente, quiero que me dé todo, porque era el tiempo y Dios trajo el cumplimiento de lo que había anunciado. Aleluya. Dios ha profetizado. Dios ha profetizado cosas maravillosas sobre nuestra vida, nuestra familia, la iglesia, esta iglesia, sobre la nación. Pero nosotros muchas veces no nos metemos porque eso nos va a demandar un precio alto. Entonces todavía falta un poquito, pero estamos mucho más cerca de ver la gloria del Señor en Venezuela. Aleluya. Las personas creyentes por el Señor, que son responsables con su llamado y propósito, gozan de la gracia, gozan del favor divino, gozan de la persona del Espíritu Santo, gozan de la autoridad, de la sabiduría, del entendimiento para hablar la verdad, para profetizar con vehemencia, para actuar con poder y con autoridad. Aleluya. El quinto principio que te quiero hoy establecer en tu corazón es el principio de la predicación basada en la revelación de Cristo. Tenemos que revelarle a Cristo a la gente. La gente cree en un Cristo que muchas veces está en una cruz. La gente cree en un Cristo religioso. La gente cree en un Cristo que se parece al ídolo que tenían antes de creer en el Señor. No. Tenemos que revelarle al Cristo vivo, al ascendido, al resucitado, al que está entronado en un trono, al que gobierna lo visible y lo invisible. El apóstol Pedro predicó el plan de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio es el plan de Dios. Pero el Evangelio no es solo un plan, el plan es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. El apóstol Pedro habló del propósito de Dios, enfocándonos en la persona de Cristo, no en su experiencia personal, no en sus ideales, no en sus maneras humanas de ver la vida y tampoco en sus buenas intenciones. Los apóstoles exaltaron al Señor Jesucristo, al único que merece gloria, honra, adoración, exaltación, aquel que todo lo puede, aquel que es todo amor como para cubrir faltas y pecados y rescatarnos a nosotros de la maldad. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de la iglesia del primer siglo, el ejemplo de la iglesia de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Pablo, de Silas, de Timoteo. Debemos seguir el ejemplo de ellos, debemos mirar lo que ellos hicieron, porque en ellos vemos el cumplimiento del plan, en ellos vemos el cumplimiento del propósito del Señor. El Señor Jesucristo, Él es el atractivo de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros aquí reunidos sin el Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos nosotros aquí si no hablamos del Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos aquí si no exaltamos al Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos aquí si no decimos: Él es el magnífico, Él es el poderoso, Él es el verdadero Dios? No hay otro Dios como Cristo Jesús. ¿Qué hacemos aquí si no lo levantamos a Él? ¿Qué hacemos aquí? ¿De qué sirve decir que usted es parte de una iglesia si usted no vive lo que Cristo le mandó a vivir? Si usted no hace lo que Él le mandó a hacer, si usted no lo predica a Él. Queridos hermanos y hermanas, ministros, servidores, colaboradores, todos prediquen al Señor Jesucristo, exalten al Señor Jesucristo, levanten al Señor Jesucristo, adoren al Señor Jesucristo, vivan en los principios que el Señor Jesucristo les ha ordenado, hagan lo que Él mandó y entonces verán la gloria del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué pasa? El diablo odia al Señor Jesucristo, lo detesta. Porque el diablo quiso estar en el honor que tiene el Señor Jesucristo hoy. El diablo quiso estar en el trono donde el Señor Jesucristo está sentado hoy. El diablo no solo quiso estar en ese trono celestial, el diablo quiso estar en el trono de tu corazón y de mi corazón. Por eso el diablo odia tanto al Señor Jesucristo. Pero cada vez que podemos mirar una acción de Satanás de esa naturaleza, nosotros tenemos que declarar: diablo, tú odias al Señor, pero yo amo al Señor. Yo adoro al Señor, yo le sirvo al Señor, yo viviré para el Señor, yo levantaré al Señor, yo me sacrificaré por el Señor y lo daré todo por el Señor. No vas a arruinar mi afecto por el Señor, porque Él lo dio todo por mí. Aleluya.
Usted lo sabe, son millones las personas que creen en el Señor Jesucristo, pero son pocos los que realmente le aman y le adoran. Por eso Él dijo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El sexto principio que te quiero hoy ministrar a tu corazón es el principio de la esperanza. ¿Sabes por qué? Aquellos creyentes vivieron en esperanza contra esperanza. Porque todo lo que pasaba era como para decir, no, bajemos los brazos, no podemos seguir, no podemos. Todos tenían crisis familiares, crisis económicas, crisis sociales, crisis gubernamentales, crisis individuales, crisis mentales, crisis emocionales, todos las tenían. Ellos tenían motivos para decir no. Lo intentaron una vez. Fue el momento cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Murió en esa cruz y lo sepultaron. Se olvidaron por un momento, por unos días, de lo que el Señor les había dicho, que Él resucitaría el tercer día. Él se los dijo cuando estaba hablando con ellos, cuando les preguntó qué decían la gente que era Él. Él les dijo, ¿saben qué va a pasar? Yo te voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir, voy a padecer, van a hacerme muchas cosas y hasta voy a morir. Pero no se preocupen, yo me levantaré, el Padre me resucitará al tercer día. Ellos no escucharon esa última parte, se enfocaron fue, yo moriré. Y cuando lo vieron muerto al Señor pensaron, se acabó todo. Y ellos volvieron a sus antiguos oficios. ¿Dónde los consiguió el Señor a ellos? No los consiguió en una calle, ni en una plaza, ni en una sinagoga, ni en una casa predicando. ¿Dónde los consiguió cuando apareció el Señor y se les mostró? Los consiguió en sus antiguos oficios. Allí los encontró haciendo lo que hacían antes. Y Él con su amor les dijo, muchachos, ¿quieren comer? Les tengo comida, vengan a comer. Porque ese es el Señor, Él no te reprocha. Él te dice algo cuando tú no lo haces. Él te encuentra de nuevo y te trata con amor y con compasión y te dice, ven, porque Él sabe lo importante que tú eres para Él. Si hay una persona que no te quiere herir es Él. Yo te podría herir, pero Él no te va a herir nunca. Él nunca te va a lastimar. Nunca jamás lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Así que en este principio de la esperanza quiero decirte que es cierto, si vamos a vivir mucha oposición, resistencias, contradicciones, confusiones, temores, dudas, pero acuérdate de esto, Él te ha regalado su persona, su presencia, su espíritu. ¿Para qué? Para que tú te sobrepongas confiando en Él, no en tus fuerzas, no en tus habilidades, no en tus estrategias, no en tu antigua experiencia, no, en Él. Y digas, Señor, yo quiero hacer tu obra, no me dejes pecar, no me dejes vivir en el temor, no me dejes retroceder. Ayúdame así sea de medio paso en medio paso, pero yo quiero avanzar en tu plan. Yo quiero crecer en el conocimiento de ti. Quiero vivir la experiencia de poderte decir al final de mis días, Señor, he hecho lo que me mandaste a hacer. Lo pude lograr no por mí, sino por ti. Si es verdad, no te puedo negar, estuve a punto de renunciar muchas veces, de no creer en nada, de no creer en nadie, porque los hermanos que dicen que te aman también te hacen daño muchas veces. Pero Señor, tú nunca me has fallado. Tú nunca me abandonaste, siempre estuviste al lado mío. Y a pesar de que yo te fallé, a pesar que no hice lo bueno, tú dijiste, vamos, no hemos terminado, tenemos que seguir, levántate. ¿Con qué fuerza yo podía seguir? Tú sabes que era solamente Él, no fuiste tú el que lo hizo, fue Él el que te dio la victoria. Aleluya. Gracias, Señor. Este es el principio de la esperanza. En los ministros, servidores, en toda la iglesia del Señor, no debe haber un espíritu de negativismo ni de amargura. En el cielo no hay pesimismo. Di conmigo, en el cielo no hay pesimismo. El negativismo es una actitud que limita el poder y la soberanía de Dios en tu vida. Porque cuando Dios quiere hacer algo y tú no lo crees, Él no te va a obligar, Él no te va a forzar y esperará que tú vivas tu experiencia amarga, terrible. Y algún día cuando pienses que Él es todopoderoso y vuelvas, Él te demostrará lo que es capaz de hacer contigo. Aleluya, aleluya. En el capítulo 4 del libro de los Hechos aprendemos que los apóstoles fueron torturados. Pero eso no los amargó, eso no los separó del plan. Eso fue más bien un motivo para alabar al Dios soberano. ¿Recuerdan cuando estaban en la cárcel alabando y cantando? En el capítulo 16 los enviados fueron azotados, pero eso no les hizo pensar que era imposible realizar aquella labor que el Señor les había ordenado, sino que fueron provocados para seguir alabando al Señor con gozo
y perseverar en esperanza. ¿Cuántos creen que Dios no miente? ¿Cuántos creen que lo que Dios dice es verdad? Así que Dios no se ha equivocado contigo. Dile al que está a tu lado, Dios no se ha equivocado contigo. Aleluya. Aleluya. El séptimo principio que te quiero hoy revelar es el principio de la adoración con gozo. La gente quiere estar en un ambiente de gozo, de alegría, de paz, de amor, de fe, de esperanza, de coinonía, de generosidad y de franqueza. Nadie quiere estar donde hay odio, resentimientos, rencores, donde hay falsedades, donde hay pesimismo, negatividad, mentiras, engaños, traiciones, o donde pues no se honra al Señor. Nadie quiere estar ahí. Todos quieren estar donde está la presencia del Señor. Donde estuviere el cuerpo muerto, dice el profeta, allí se juntarán las águilas. Todos queremos estar donde la presencia del Señor está brillando, magnífica, hermosa, preciosa. Pero eso no depende solo de uno, depende de todos aquellos que quieren y aman al Señor. Así que este principio de la adoración con gozo tiene que ver con que a pesar de todo lo que puedas estar viviendo, dentro de tu corazón tú tengas un motivo para alabar al Señor, para honrarlo, para glorificarlo y hacerlo con amor y con alegría. El primer motivo que puedes tener es la salvación, porque Él te salvó amándote como eras, no te criticó por lo que hacías, pero luego has entrado en un proceso de transformación en el cual debes ser dócil y seguir alabando al Señor con corazones sinceros. El octavo principio que te quiero hoy señalar en la vida de los apóstoles es el principio del crecimiento cuantitativo. ¿Recuerdas que ellos propagaron todo el evangelio por todos lados? En la primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 personas y ahí no dejaron de convertirse y de venir al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú trajiste a alguien a los pies de Cristo? Piensa en eso. Piensa en eso por un momento y no digas no he podido, no he tenido tiempo. No, has estado en lugares con gente inconversa, con gente incrédula, con gente que adora ídolos, con gente que le gusta la santería, el espiritismo. ¿Y por qué no has hecho algo? Debiste haber orado, debiste haberles predicado, debiste haberles hablado del amor del Señor, debiste haberles dicho el plan que Dios tiene con ellos, así como te lo está mostrando a ti. ¿Por qué no les dijiste algo de parte del Señor? ¿Por qué? Porque no has estado interesado en esto, pero hoy Dios te está llamando y te está diciendo, vamos, yo te he llamado a ser gente de principios, yo te he llamado a ser gente de principios, vive mis principios, haz lo que te mandé a hacer, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, no te quejes de la gente que está a tu alrededor, no te quejes de ellos porque tú eres un aventajado delante de ellos, porque tú tienes al Señor Jesucristo. Aleluya. Está bien claro que los principios del Rey de Reyes, encarnados en la vida de aquellos primeros creyentes, hicieron que la obra del Señor se extendiera por todo el Imperio Romano y aún mucho más allá. Esa fue la obra de ellos, predicar a Cristo, llevar el Evangelio, salvar las vidas. Dios le dijo, yo vine a dar mi vida por todos aquellos que están separados del Padre. Fueron creados para estar con el Padre, pero el pecado los separó. Ahora yo me establezco como puente. Vamos, enséñenles el camino y díganle que es por este el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Yo les haré descansar, les revelaré al Padre. Tendrán vida eterna, no tendrán sed jamás. Se gozarán en la presencia del Señor. Ya no tendrán que preocuparse de más nada, porque no hay nadie mejor que el Padre. Él es el mejor papá del mundo. Él sabe cuidar a sus hijos. Él sabe proveer para sus hijos. Él sabe levantar a sus hijos. Y Él sabe defender a sus hijos. ¡Aleluya! Si no fuésemos tan indisciplinados, ¿qué cosa no estaríamos viviendo hoy en día en el Señor? Pero las indisciplinas, la inconstancia nos adelanta, decimos, y nos retrocede. Muchas veces la verdad es que estamos estancados, no yendo ni adelante ni atrás. ¿Cómo nos hace falta crecer, madurar y entender el plan de Dios con nosotros? Y el último principio que te quiero regalar es el principio de la transformación interior. La transformación interior es clave si queremos ver un mundo nuevo. ¿Cuántos quieren ver un mundo nuevo? Le voy a dar oportunidad otra vez. ¿Cuántos quieren ver un mundo nuevo? Si no hay transformación interior, no hay mundo nuevo. Recuerda lo que el Señor dijo, no es lo que está afuera lo que daña al hombre, sino lo que está dentro de él. ¿Recuerdas eso? Di conmigo, transformación interior. Dios quiere que nosotros seamos agentes de transformación, no de gente buena que solo viene los domingos para escuchar un mensaje y luego seguir más o menos igual.
¿Sabes qué? Yo reflexionaba seriamente sobre esto y le pedía perdón al Señor por el estado actual de la iglesia hoy en el mundo, especialmente en nuestro continente, porque la iglesia en Occidente en los últimos años se ha aguado, se ha diluido mucho. Cuando escribía esto me acordé de ustedes, pastores Ochoa, cuando estaban allí los meses que estuvieron allá en el norte y nos comentaban de cómo es la iglesia allá, de lo fría que es la iglesia, de la falta del afecto, de que cuando la gente está bien y tiene bonanza, la gente no se preocupa por servir al Señor. Es triste ver que en nuestros países la gente se acerca más al Señor cuando tiene problemas y cuando necesita algo del Señor, pero cuando todo está bien y todo fluye y hay prosperidad, la gente no quiere pagar un precio de ser humilde, de llorar, de rendirse, de pedir perdón, de reconocer un error, porque la soberbia que tienen en su corazón, que les nutre lo que tienen físicamente, no les deja mirar la bondad del Señor en ellos. Y esto es muy triste. Entonces la iglesia se ha diluido, la iglesia se ha tergiversado, y da tristeza ver la mediocridad de los creyentes del tiempo actual. En muchas partes los creyentes o las iglesias se parecen más a un estilo hollywoodense, como dijo alguien, que a la misma iglesia del Señor, por la vanidad que hay en la gente, porque la gente quiere vivir siempre como viven los demás, siempre luciéndose ellos, mostrándose ellos, exhibiéndose ellos, pero el único atractivo de la iglesia se llama, y a Él es el que hay que exaltar. Así que cuando Cristo se ha exaltado, usted dice: estoy en la iglesia correcta. ¡Aleluya! Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. He estado inquieto en mi espíritu por estos días, porque sé los días que vienen, y los días que vienen son días determinantes. Vivimos en tiempos en donde tenemos que manifestar quiénes somos y quién es el Dios a quien estamos sirviendo. La gente tiene que conocerlo, tiene que conocerlo. Como decía Nelson Ned en aquella vieja canción, tienen que saber. Dios nos ha dado un espíritu superior para vivir en sus principios con valor. Les pregunto, ¿por qué somos desafiados a ser fieles en el llamado al servicio del Señor? Mire que Dios no nos llama solo a servir. Dios quiere que seas fiel en el servicio. Sé fiel en el servicio. Dios te llama a servir, pero con una condición: que seas fiel. Si quieres servir pero no quieres ser fiel, no sirvas. ¿Por qué? Porque eso daña a la iglesia. Eso perjudica aquello que el Señor está edificando. Y es lo que yo decía en estos días. Nos oponemos a la edificación de la iglesia porque el diablo no quiere que la iglesia se edifique. Así que cuando piensas en servir al Señor, piensa en esto: debo hacerlo con fidelidad. Dile al que está a tu lado: debes hacerlo con fidelidad. ¿Sabes por qué somos desafiados a servir con fidelidad? Porque se supone que en nosotros hay un espíritu superior. Porque se supone que en nosotros hay luz. Somos desafiados a vivir con fidelidad porque se supone que en nosotros hay un mayor entendimiento que en el resto de las personas. Entonces, ¿cómo no vivir con fidelidad? Y el que es infiel, entonces, el Señor tiene razón, no ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque la infidelidad es una señal de que esa persona no teme al Señor. Esto debe hacernos vivir con lealtad y firmeza para no claudicar, para no ser inconstantes, para ser constantes. Me voy a sobreponer hoy al cansancio, me voy a sobreponer a la crisis, me voy a sobreponer a la necesidad, me voy a sobreponer al rechazo, me voy a sobreponer al odio, me voy a sobreponer a cualquier cosa que se oponga, a cualquier demonio. El evangelio se ha vuelto como una aspirina para muchos, que prácticamente dicen: quiero el evangelio como algo que me alivie los males, pero no como un compromiso de vida. No, ese no es el evangelio. El evangelio es Cristo. Y Cristo no quiere que tú estés viéndolo como una farmacia, ni como un taller, ni como un quirófano. Él quiere que tú lo veas de manera correcta. Él quiere que tú veas que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que Él quiere tu vida. Él no quiere una parte de tu vida. Él quiere tu tiempo, no quiere una parte de tu tiempo. Él lo quiere todo de ti, no una parte de ti. ¿Por qué no le predicas al que está a tu lado? Ya casi termino. Ayúdame a predicarle al que está a tu lado. Pero predícale con amor. Dile: si quieres ver resultados buenos en tu vida, tienes que ser una persona de fe.
y de principios muy firmes. La gente mediocre, endeble, esto no le sirve. Cristo no le funciona. Si no hay fe, si no hay principios firmes en tu vida, tú puedes orar, pero no necesariamente Dios va a atender tu oración. Y entonces te defraudas, te desanimas y dices, por eso es que no quiero seguir buscando al Señor, porque nunca me escucha. Dios quiere que usted y yo vivamos como gente de principios para que no seamos movidos por las circunstancias del momento presente, sino que estemos arraigados a la roca de nuestra salvación para no fallar en la tarea y en la encomienda de hacer la voluntad del Señor. Escúchame bien, cuando tú vives por los principios de Dios, eso equivale a que la palabra que sale de tu boca tú la mantienes. Tú no dices una cosa hoy y otra mañana, o eres una persona irresponsable con esas palabras. No. Cuando tú vives en los principios de Dios, eso equivale a que lo que tú dices es una palabra que tiene peso y tiene autoridad. Cuando tú vives en los principios de Dios, eso equivale a que se puede creer en ti. Qué maravilloso es cuando vemos a una persona con principios. A ojos cerrados le podemos poner en sus manos lo que sea. Sabemos que nunca va a tocar lo que no debe tocar y que nunca va a abusar del recurso que tiene en sus manos, en su capacidad de utilizar para la gloria de Dios. ¿Sabes algo? Cuando tú eres una persona de principios, eso equivale a que tú eres alguien que honra la verdad. Nunca se hallará en ti infidelidad, traición, mentiras, manipulaciones, engaños. No, porque eres alguien que vive con principios. Lo que a mí me alarma es que hoy en día no se crea en los mal llamados cristianos. Yo digo en los hijos de Dios, porque han fallado, porque no han hecho las cosas bien, porque dieron una palabra y no la cumplieron, porque adquirieron una deuda y no pagaron, porque nunca se disculparon por el error, porque nunca pidieron perdón por la ofensa, porque nunca corrigieron sus dificultades y no se humillaron ante el Señor y ante aquellos que fueron lastimados por sus malas acciones. A mí realmente lo que me alarma es eso, que la gente deje de creer en nosotros por nuestra conducta, por nuestro mal comportamiento, por nuestra soberbia, por la altivez que hay en algunos que todavía no entienden que Dios es amor. La gente que se cree cristiana, como algunos llaman, pero tienen esta actitud. Les gusta tener una Biblia, asistir a la iglesia de vez en cuando, pero tienen un corazón torcido. Son tramposos, mentirosos, manipuladores, fanáticos de la religiosidad, pero no temen al Señor. Dicen una cosa, luego hacen otra. Se comportan de una manera en las reuniones de culto, pero afuera tienen otra identidad. Personas que andan todos los domingos con una gran espiritualidad, pero que el resto de la semana desprecian a Dios porque no quiere que Dios intervenga en sus vidas y los guíe y los dirija. Cuando tú no vives por los principios, di conmigo, cuando yo no vivo por los principios del Señor, vivo en la injusticia de las tinieblas. Dilo fuerte, cuando yo no vivo en los principios del Señor, vivo en la injusticia de las tinieblas. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios en el capítulo 6 y él dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, dice Pablo, pero ahora han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios. Vivan como Dios les manda vivir. Aleluya. Si no vives por los principios de Dios, no podrás cambiar la mentalidad torcida, porque la mentalidad no se cambia con buenas intenciones. La mentalidad no se cambia leyendo libros o yendo a la universidad. No, este es el principio de la transformación interior. Di conmigo, transformación interior. Cuando no vives por los principios del Señor, no te importa ser puntual, no te importa quedar bien con la gente, honrar tu palabra, no te importa dar un testimonio justo, piadoso, no te importa quedar bien con la gente. No, tú vives una vida ligera. Los demás que se aguanten tu carácter y tu manera de ser, eso pasa por no vivir con los principios del Señor. Dios está muy interesado en que nosotros mantengamos sus principios activos en nuestras vidas, porque de lo contrario
Si no tenemos esos principios activos, nos vamos a oponer a la edificación de la iglesia del Señor. Un día no nos van a gustar ciertos cambios, no nos va a gustar el color, no nos va a gustar el nuevo horario, no nos va a gustar la nueva actividad, porque no vivimos en los principios, porque todavía queremos seguir dándole placer a la carne. Queremos seguir descansando. Y ahora, ¿por qué tantas actividades? Y ahora, ¿por qué el culto se extiende tanto? Y ahora, ¿por qué esto? Y ahora, ¿por qué aquello? Los varones y mujeres de principios honran al Señor con su conducta firme, con su testimonio fiel y con su responsabilidad permanente. No de vez en cuando, no, todo el tiempo soy responsable, todo el tiempo. Y cuando el diablo trata de romper mi responsabilidad, tengo un recurso que se llama la comunicación. Eso es responsabilidad y me comunico. El salmista preguntó en el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, se pone por otro, por honrar al Señor. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Di conmigo, gentes de principios. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Me regaló esta perlita, te la voy a dar. Cuando tú vives por los principios del Señor, Él nunca te va a hacer quedar mal. Nunca, nunca, nunca. Mira esto, el principio de la responsabilidad. Nosotros que tenemos aquí una gran responsabilidad en la administración, que tenemos que honrar pagos, que tenemos que honrar salarios y ofrendas. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces no hemos tenido nada, pero el Señor es tan bueno porque nos ayuda a creer y decimos, no, tenemos que honrar este compromiso antes que pensar en nosotros. Y cuando honramos el compromiso, Dios no se hace esperar, en horas viene la provisión del Señor. Porque tú vives para honrar al Señor, para que no se diga, siempre me pagan tarde, siempre hacen esto, siempre pasa lo otro. Un día estaba hablando con él, con este precioso pastor, y le dije, tranquilo, Dios proveerá, Dios proveerá. Dios siempre ha sido fiel, Dios no fallará, Dios siempre es constante. Él quiere que todos sus hijos reciban todo a tiempo, no a destiempo, no de forma extemporánea. Por algo Él profetiza, por algo Él nos da principios, por algo Él nos da fe, por algo Él nos da su espíritu, por algo Él nos da su palabra. Tenemos que vivir en sus principios. Aleluya. ¿Qué se espera de un buen árbol? ¿Quién me responde eso? ¿Qué se espera de un buen árbol? Que dé buenos frutos, claro. Dile al que está a tu lado, eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios espera de ti. Dile, vamos, dile, tú eres un buen árbol. Que no te confunda nada, ni nadie. Eres un buen árbol. Eres un buen árbol. Eres un buen árbol. A veces el diablo te ha querido confundir, pero eres un buen árbol. A veces el diablo te ha querido ver de otra manera, pero tú eres un buen árbol. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios espera de ti. Que no condiciones tu obediencia, que no condiciones tu entrega al Señor, que no digas, ahora no lo voy a hacer porque entonces me cambiaron lo que yo quería. Escúchame bien, no cambies al Señor por las cosas temporales de este mundo. No lo cambies, no lo cambies. Vive en sus principios. Los creyentes de la iglesia del primer siglo, ellos son nuestro ejemplo. Qué maravilloso ejemplo son ellos para nosotros. Ellos nos enseñan cómo vivir en los principios del Señor. Porque ellos no vivieron cosas mejores, que nosotros. Las cosas que ellos vivieron fueron peores. Peores. Muchos de ellos tuvieron que ver a sus propios hermanos así en una plaza siendo decapitados. Qué terrible. Qué duro. Qué duro. Muchos de ellos tuvieron que llorar en silencio mientras estaban castigando y azotando a sus hermanos en la fe.
Muchos de ellos tuvieron que irse de su país y no volver porque los querían matar. Todavía no hemos llegado a ese nivel por el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos vivieron basados en una relación adecuada con el Señor Jesucristo. Yo te invito a que tú medites. Medita. ¿Cuál es la condición real de tu relación con Dios? ¿Cuál? ¿Es una pantalla? ¿Es una mentira? ¿Es una religión? Precioso Espíritu, precioso Señor, gracias, gracias, gracias. Sé que hasta ahora no ha sido fácil para ti, pero tú puedes hacer algo. Decirle: Señor, dame las fuerzas que necesito. Ayúdame a vivir en tus principios, a ser obediente, a ser responsable con el llamado, a ser fiel en el servicio. No permitas que yo me oponga a la edificación de tu iglesia. Dile: revélame mi posición y ayúdame a ser un ejemplo para mi familia y para aquellos que están viniendo a tus pies. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Levanta tus manos. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, dile al Señor: Señor, necesito ese bautismo de fuego. Lo necesito. Lo necesito. De lo contrario, no podré hacer lo que tú me has mandado hacer. Dile: lo necesito. Dame ese bautismo de fuego. De lo contrario, viviré una mentira de evangelio. Porque el fuego verdadero te empuja, te impulsa. El fuego verdadero te constriñe, te da el valor que necesitas. El fuego te hace conocer el poder de cerca y encarnar la victoria del Señor. Busca, 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 busca incondicionalmente el Rey de Reyes, porque Él no se negará a ti si lo buscas, y traerá su fuego y te bautizará. Viene un tiempo, aleluya, de mayor poder para la iglesia. Y el Señor Jesucristo